Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bien, buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en un espacio del grupo de reflexión rural que se llama Volver a la Tierra. Estamos todos los lunes en la radio pública de Marcos Paz. Se nos puede escuchar a través de internet por el link de la radio pública, que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono para llamados es el 0220-477-4371. Se nos puede seguir y se puede dialogar con nosotros mientras tenemos el espacio de radio y también en otro momento a través del Facebook de Volver a la Tierra. Es facebook.com/Volver a la Tierra. Volver a la Tierra todo junto es una de las páginas del grupo de reflexión rural. Generalmente se abre en otra página, si no abren esta, abren otra página del grupo, van a encontrar unas solapas arriba, donde están señaladas las diferentes páginas y blogs y Facebook del grupo, como para que puedan ir de una a otra. Bueno, digamos que este espacio es un espacio, siempre repetimos esto, es un esfuerzo para pensar desde América nuestra condición desgarrada, mestiza, una condición fecunda en nuevas esperanzas, que pretendemos luchar contra la creciente urbanización y denunciamos el maridaje de las ideologías progresistas con las tecnologías de punta en un proyecto de modernidad periférica y tardía. Proponemos frente a este mundo nuestra propia escala del humano, una escala en la que necesitamos arraigar y situar nuevos pensamientos, en este caso en el fecundo suelo de América. Somos muchos los que hemos peregrinado hacia nuevos horizontes de vida, los que nos atrevimos a dejar el asfalto y tratar de vivir de otra manera. Somos muchos también los que resistimos el despoblamiento y persistimos en aferrarnos a la tierra. Somos muchos también los que, aún en medio de las nuevas megalópolis, encerrados en las nuevas periferias urbanas de pobreza, tratamos de romper las antinomias entre lo urbano y lo rural para vivir de otra manera, para tener nuestros huertos, aunque más no sean en macetas, en techos vivos, en azoteas, en algún espacio donde otros pueden tener un jardín y nosotros recuperamos un pequeño espacio para la autosubsistencia. Estos esfuerzos no están lejanos de la lucha política, no están distantes de generar nuevos pensamientos. Por eso enfatizamos lo de la subsistencia, porque es un concepto que ha sido desmerecido a lo largo de mucho tiempo. Lo mismo la idea de la rebeldía, que en este momento estamos viviendo con mucha emoción en el cercano pueblo de Brasil. Justamente vemos como muchos jóvenes, similares a aquellos a los que ahora apuntamos nuestras palabras, similares a los que hacemos llegar este programa Volver a la Tierra, muchos jóvenes a los que también vimos plantar en techos vivos, plantar en los patios, cultivar otro modo de vida, un modo de vida más natural, preguntarse qué es lo que comemos y por qué comemos lo que comemos,
¿Y qué pasa cuando comemos lo que comemos? Es decir, ¿qué nos pasa cuando comemos comidas industrializadas, procesadas, homogenizadas, batidas, coloreadas, conservadas? En este momento del movimiento Pase Libre, en Brasil, se expide en una carta a la presidenta Dilma, diciéndole: somos un movimiento social autónomo, horizontal y apartidario, que jamás pretendió representar al conjunto de manifestantes que tomó las calles del país. Nuestra palabra es una más entre aquellas gritadas en las calles, escritas en carteles, escritas en las paredes. En Sao Paulo convocamos a las manifestaciones con una reivindicación clara y concreta: revocar el aumento del transporte. Si antes eso parecía imposible, probamos que no lo era y avanzamos en la lucha por aquello que siempre fue nuestra bandera, un transporte verdaderamente público. Es en este sentido que venimos ahora hasta Brasilia, le dicen a la Presidente. El transporte solo puede ser público de verdad si es accesible a todos, o sea, entendido como un derecho universal. La injusticia de la tarifa se hace más evidente a cada aumento, cada vez que más gente deja de tener dinero para pagar el pasaje. O sea, la gente en las calles de Brasil está reivindicando un transporte gratuito, y lo justifican explicando que los subsidios que gasta el Estado brasileño en el transporte privado y en facilitar que muchos sectores de la clase media tengan su propio auto es muchísimo mayor que lo que se necesitaría para que todos los brasileños puedan viajar gratis a las escuelas, a ver a sus familiares, a los lugares de trabajo. Un derecho que, junto con las luchas de los jóvenes en Brasil, entra también en nuestro universo de demandas. ¿Por qué no viajar gratis? ¿Por qué no, cuando son tantos los privilegiados que viajan en automóvil, y son tantos los que tienen que pagar para viajar por las rutas argentinas que alguna vez también fueron libres, y fue un derecho que perdimos, simplemente porque alguien dispuso que ahora se paga en los peajes, para poder circular por la Argentina se paga. Qué terrible, ¿no? No solamente tenemos que revisar entonces el mundo en el que estamos, sino pensar un mundo a nuestra medida. Es lo que estamos haciendo. Repito, la página volveralatierra.com.ar, el link de la radio de Marcos Paz, www.radiopublica.marcospaz.gov.ar, el teléfono al que se nos puede llamar 0220-477-4371. Mi nombre es Jorge Rulli, me acompaña Federico Aliaga. El programa se llama Volver a la Tierra. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar
más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. Bueno, seguimos con Volver a la Tierra. Aquí mi nombre es Federico Aliaga. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos en tiempos de cambio, tiempos de renovación, ¿no? Son tiempos especiales, tiempos en donde la naturaleza cambia sus ciclos, cierra una etapa para abrir una nueva. Digamos que este 21 de junio se produjo lo que se llama el solsticio de invierno o el solsticio de Cáncer. Son de alguna manera los dos periodos que tiene la naturaleza, en donde es el tiempo donde el sol está más bajo, digamos, es el día más corto del año. Este 21 de junio fue el día más corto del año, porque se llama solsticio de Cáncer. Bueno, es el día en que empieza el invierno, ¿no? Es el día que empieza el invierno, claro. Y es el día del cambio de ciclo. Claro. Desde ahora hasta el 21 de diciembre los días se empiezan a alargar, ¿no? Se venían achicando, desde ahora hasta el 21 de diciembre se van. Y realmente comenzaron los fríos, ¿no? Los fríos fuertes en estos días. Porque... También digamos que el 21 de junio fue tu cumpleaños, Jorge. Sí, además del solsticio. Además el solsticio es secundario realmente. Bueno, así que el día que lo festejamos, además lo festejamos bien. Sí. Así bueno, es. como debe ser, ¿no? Porque los solsticios siempre se han festejado, ¿no? Hay memorias paganas todavía en todos los pueblos que perduran y que recuerdan cómo las diferentes culturas y civilizaciones homenajeaban estos ciclos de la naturaleza, ¿no? Sí, yo como para mencionar algunos de los nombres, ¿no? De las diferentes culturas, en muchos acá de la cultura incaica se lo llama el Inti Raymi, ¿no? La fiesta del sol, el Inti Raymi. El Inti Raymi, que es tan conocido también para lo que es la fiesta más de la descendencia europea, es la noche de San Juan, el 21 de junio, ¿no? Sí. Y generalmente todas estas fiestas tenían que ver con la agricultura. Este es un tema que me parece que hay que señalar, ¿no? La relación entre cultura y agricultura. La gente, además, no muy lejos, si miramos para atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, vinculaban de otra manera la comida y la producción de comida con la cosa cotidiana, ¿no?
es como que alguien se ha preocupado de que esos temas se alejaran de nuestra existencia, ¿no? Entonces, no sabemos lo que comemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién lo va a proveer, no sabemos cuándo se siembra. Nada, claro. Entonces, simplemente tomamos el dinero por una parte y vamos a una góndola por la otra, ¿no? Pero y además vos fijate que en estos temas, ¿no?, de estar siempre sin saber qué consumimos ni nada, tampoco tenemos ese vínculo con el alimento de la época, ¿no? O sea, claro. Eso es un tema tan importante también, ¿no? Pensar que en cada momento del año, que en realidad no tiene que ver con un calendario específico trazado por el hombre, sino que tiene que ver con los tiempos de la naturaleza, con los climas, sí. con las horas, con las luces y con los días. A veces no es fácil, te digo, porque yo los últimos meses tenía solamente pomelos, entonces tenía jugo de pomelo por la mañana y yo deseaba mezclarlo con una naranja, no, se terminaron los pomelos, se cayó el último pomelo y empezó a caer la primera naranja. A veces es como que la naturaleza se burla, ¿no? Y ahora, bueno, mis hijos hacen jugo de naranja todos los días. Pero bueno, sigue siendo un placer tener las propias frutas, ¿no? Que tampoco cuesta tener un árbol de naranjas. ¿Dónde no había un limonero antes, no? ¿Dónde no había un limonero? Y ese vínculo que se estrechaba con ese limonero, ¿no? Bueno, hoy está también el limonero de las 4 estaciones, que nos da la posibilidad de tener limones en todo el año, casi todo el año. Pero esto de volver a rescatar el vínculo, de pensar que el tomate, ¿por qué eso de comer tomate en julio, en agosto, en octubre? Se come tomate todo el año hoy, ¿no? Como se come todo el año. Bueno, pero eso tiene un costo de energía terrible. Cuando uno piensa que ese tomate viene desde Salta y en camión, sería bueno que cada uno reflexione cuánto le estamos agregando de huella, lo que se llama la huella ambiental, la huella ecológica, cuánto realmente cuesta a la humanidad, al planeta, a la contaminación, ¿no? Ese tomate que comemos por capricho de comprarlo contra estación, ¿no? Sí, además o viene de muy lejos o está producido en grandes invernáculos donde se maneja el tiempo, se maneja el clima, ¿no? Y se juega un poco a madurado en heladeras, ¿no? También, sí. Pasa mucho también con la manzana, cuando hay mucha fruta que se la madura con el frío. Sí. Pero bueno, en esto de rescatar ese vínculo con el clima, en eso de rescatar de nuevo este vínculo que empezamos a encontrar en nuestro alimento, en las fiestas, en el clima, en el frío, cuando viene el frío, el porqué. Yo siempre pienso que hay cosas muy interesantes. Así como viene ahora la época del pomelo y la naranja, yo creo que también son épocas donde, y lo veo muy porque veo tu salud, Jorge, y cómo estás ahora, que te veo ahí como una gripe en puerta. No es por cualquier cosa que viene la época de la naranja y de los cítricos, ¿no? No, claro, vienen porque necesitamos, seguramente, ¿qué necesitamos? Vitamina C. Vitamina C, eso. Así como cuando viene el verano necesitamos también de las frutas y verduras que son más aguadas, no más jugosas. Viene en la época de las melones, de las sandías, del tomate. Viene en la época donde el cuerpo necesita mucho líquido. Entonces en eso estamos, en este solsticio de invierno que empezó este 21 de junio y es cuando tuvimos la noche más larga, ¿no? Podemos rescatar también del misticismo de muchas culturas en donde se contrapone y se habla de la noche más larga, donde la luz empieza de nuevo ahora a partir del 21, o algunos los tiran del 21 al 24 de junio, la luz empieza a avanzar por sobre la oscuridad, ¿no? El día sobre la noche, y hay mucho de la cultura de la tierra, de valorizarlo con ese nuevo renacer, con el hombre que empieza a encontrar un momento de luz, ¿no? Por Así eso es. Con todo lo... Porque no es que haya un misterio, sino que había una mirada más sagrada sobre los temas, y lógicamente el misterio se daba solo, ¿no? La magia de los momentos y la poesía de ese momento se daba porque había un pensamiento que tendía a sacralizar cosas que realmente merecen ser sacralizadas. Yo creo que a lo mejor alguno se sorprendería de cómo veía la gente antes estas situaciones, pero en realidad nos teníamos que sorprender de nosotros mismos, que fuimos capaces de profanar tantas cosas y de sacralizar tantas cosas, ¿no? Bueno, vos lo mencionabas recién, ¿no? Y hoy lo hablaba más temprano con Adolfo, de esta importancia de cómo la palabra es desprecio, ¿no? Cómo se ha despreciado estas creencias. Y acá, en esto de que nos han pedido de que siempre estemos rescatando autores y que recomendando libros,
volvemos a un grande que es Seymour, ¿no? Y en su forma tan maravillosa que él tenía de contar en su libro, que él todo lo que va contando lo va contando porque alguien se lo dijo, porque alguna experiencia alguien vivió, ¿no? En eso de la transmisión también de la experiencia, de la oralidad, de la cultura, transmitida de generación en generación, de vivencia en vivencia, ¿no? Que por ahí es algo que está alejado de la ciencia, ¿no? Que está alejado de lo técnico específicamente, aunque había mucho también de técnica en estas cosas. Pero es volver a recuperar esa sacralidad, como vos decías, tiene que ver también con un poco aprender que uno no tiene el control absoluto sobre la naturaleza, y también el respeto por estos periodos que nos van poniendo la naturaleza nos hace ver el mundo de otra manera, ver nuestra alimentación y ver los vínculos. Hoy hablamos con Adolfo del fotoperíodo, de cómo las plantas y los animales son sensibles también a estos cambios de la luz. Adolfo, para rescatar lo que comentaba el programa pasado, que él habló del ajo y de la cebolla de día corto y de día largo. Y fíjense ustedes, no estaba hablando del calendario, no estaba hablando de una cebolla de una época o de otra época, o de un ajo de una época. Él lo decía cebolla y ajo de día corto o de día largo. A ver, explícalo de nuevo, porque a lo mejor muchos oyentes no lo tienen presente, ¿no? Cebolla, Adolfo contaba que están las variedades de ajo y de cebolla que son de día corto, que se las llama, que son, por supuesto yo nunca lo voy a poder explicar de la misma manera que lo explica Adolfo, pero que son esas cebollas que crecen en lugares o que pueden crecer en lugares donde los días, las de día corto, donde los días no son tan largos, o en las épocas más que nada, decir, donde los días no son tan largos, pero hay variedades que necesitan sí o sí para poder desarrollarse un fotoperiodo más largo, o sea, necesitan más horas luz que otras. Ya. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Y desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre, más o menos se dice que los días empiezan a alargar más o menos 1 minuto por día. Entonces, en esta sensibilidad del fotoperiodo, queremos rescatar también a otro de los grandes de la agricultura, que es Rudolf Steiner, ¿no? Y su escuela de la biodinámica, que son quizá los que más le han prestado dentro de estas escuelas de agricultura, ¿no? De los que más le han prestado atención a los calendarios lunares y a los ciclos lunares, ¿no? Por eso está el calendario lunar, o las siembras determinadas por diferentes momentos. Y Adolfo me comentaba una anécdota también, que cómo se avanza sobre los manejos de estas cosas también, Jorge, ¿no? Porque él decía que cuando él estaba en alguno de los centros del INTA y veía en los diferentes experimentos que se hacían, hasta las flores son sensibles a la luz. Y me contaba cómo para trabajar en la producción de flores por ejemplo, se la mantenía en oscuridad. A muchas de las variedades de flores se las mantenía en oscuridad durante mucho tiempo, y de repente, cuando querían que florezca para el mercado, se la exponía a flashes de luz constante, y de esa manera lograban que la flor estuviera lista para el momento que se quería con el mercado. Claro. Bueno, esto es una demostración palpable, ¿no? De cómo la naturaleza responde a la luz, ¿no? La importancia y la razón por la cual los pueblos antiguos celebraban ese momento que se pasa de la oscuridad a la luz, ¿no? Totalmente. Pero vos fíjate que es el solsticio, significa en latín, ¿no? Que es el momento del sol quieto, del sol inmóvil, porque es el momento donde el sol se queda quieto, y de ahora en más empieza el nuevo ciclo para alargarse, ¿no? Pero queremos rescatar esto que es tan importante. Comienza un nuevo ciclo. Adolfo decía, junio es una época para empezar con los plantines de verano. O sea, ya estamos arrancando con los plantines que van a venir para las siembras de verano. O sea, esto es lo que queremos rescatar. Empezar a sentirlo, empezar a sentir este periodo que comienza, y empezar a vivenciarlo, observar los árboles cuando florecen, observar cómo las semillas empiezan a desarrollarse en determinados momentos y otros no. También cuando se ve muy bien, Jorge, ¿sabés? Cuando hay plantas que uno las deja semillar naturalmente, y queda la semilla guardada en la tierra, y la semilla no sale hasta que no viene el tiempo que le corresponde. Por supuesto, claro. Entonces ahí es donde se dan esos vínculos. Bueno, es una época también para podar algunas plantas, ¿no? Sobre todo después que cae la última hoja, ¿no?
Algunos frutales, algunas parras, siempre hay algunas plantas que acomodar a las necesidades del agricultor, ¿no? Al jardín, al huerto que es a la vez jardín, ¿no? Para acomodar unas con otras, para abrir un sendero, para tantas cosas que necesitamos a veces acomodar las plantas a nuestras necesidades. Y bueno, y esta plasticidad es factible, ¿no? Así bueno, que... ¿qué más? Bueno, nada, es el sol, el tiempo en el que el sol emprende su camino de regreso, dicen en algunas culturas. Yo, Jorge, quiero mandar unos saludos especiales para unos amigos que nos escuchan desde Francia. Dale. Para Rafael y para Sofía, que son unos jóvenes en Francia que están con un proyecto fuerte también de volver a la tierra. A Rafael es argentino y Sofía, bueno, ella es francesa, y están ahí con un intento, ¿no? En algún momento los vamos a sacar al aire para que cuenten su experiencia, también en otro país con un manejo de la agricultura absolutamente diferente, ¿no? Donde para poder ocupar un lugar en la tierra uno tiene que estar certificado como agricultor y enrolado en el gremio de los agricultores, ¿no? Qué gran diferencia. También le vamos a mandar un saludo a nuestro compañero y gran amigo Gabo, que hoy es su cumpleaños, así que para él va un gran saludo. 18 años. No sé bien cuánto. Algunos más. Creo que 25. Bueno, antes de que me dicen que ya estamos por sacar a Adolfo, pero yo quiero contar un momento especial que está pasando la familia hoy, porque están esperando el nacimiento de un nuevo miembro en la familia, ¿no? Hija de Rosalía y de Santiago, que se llama Malena. Bueno, ya Jorge, se sabe que es nena. Ya se sabe que es nena. Y hoy hablaba con Adolfo en esto, hace varios días que venimos, lo hablé el otro día con él y decían, estamos muy pendientes porque en esto de los calendarios, decía, se viene la luna llena y sabemos que puede, 2 días antes o 2 días después de la luna, se viene ese tiempo donde se pueden facilitan nacer los partos, de una manera natural se facilitan los partos. Bueno, los partos son las 9 lunas, ¿no? Claro. Que dicen, el embarazo, perdón. Y lo va a tener Rolly, lo va a tener Rosalía, lo va a tener en la casa, o sea, va a ser un parto en su casa, un parto domiciliario, como decimos, un parto respetado, un parto natural. Quien las va a acompañar es Mariela, que tuve la oportunidad de conocerla en Córdoba en un congreso de partería, y Diana, una partera. Mariela es la doula. Le mandamos un gran saludo. Sabemos que están rodeados de la familia. Está también, bueno, la familia Boy tiene gran experiencia, ¿no? En esto del parir en casa. Ana Inés tuvo sus 3 hijos en casa, que es una de las hijas de Adolfo. Jorge, vos tenés. En un día vamos a contar un poco de esto también. Y bueno, para ellos un gran saludo, muchísima gran energía para estos días Así es. Y mucha fuerza, ¿no? Los mejores deseos. Bueno, y vamos con la grabación entonces. Buenas noches, otra vez con ustedes, tratando de tomar el hilo de este volver a la tierra. Y voy a comenzar con algunas aclaraciones del programa anterior, donde Federico y Jorge hablaron de la capuchina, y insistieron en la palabra capuchina. Yo creo que en realidad deberíamos o podemos decir capuchina, pero me parece que en la Argentina es más popular conocerla como taco de reina. El taco de reina, que es la capuchina, tiene también un nombre científico, Tropaeolum majus, que es muy popular. Y en este momento me gustaría recordar a Ricardo Carrere, un ingeniero agrónomo uruguayo que lamentablemente falleció, pero que ha hecho aportes muy interesantes, sobre todo a la parte forestal. Pero es notable que él, y sería bueno que quienes puedan rastrear un poco en internet, fueran y buscaran en Carrere, Ricardo Carrere y taco de reina, y van a encontrar un artículo muy interesante donde él comenta de que luego de probar varias recetas que le iban dando, él logró su propia receta de cómo comer el taco de reina. Bueno, eso quería aclararlo porque creo que vale la pena recuperar la memoria también
del taco de reina, que es realmente muy sencillo para multiplicar, porque basta tomar un esqueje, y ahora recuerdo también una alusión que hicieron tanto Federico como Jorge sobre qué es un esqueje. Un esqueje es simplemente un trozo de un vegetal, y esa es la diferencia. Hay distintos tipos de esqueje. Por ejemplo, la batata, en este caso el taco de reina o capuchina, se toman esquejes, es decir, trozos de guía que puedan tener entre 4 a 6 yemas, se entierran 2 o 3 y los demás se dejan afuera, y así se multiplica la batata como tantos otros. Pero también puede haber esquejes leñosos, que depende, el tipo de esqueje depende obviamente con el vegetal que queremos multiplicar. Esto quería terminar con una receta que sí, del taco de reina, que me estaba olvidando y que es muy interesante, y que justamente Ricardo Carrere menciona. El taco de reina, luego de la flor, da un frutito muy parecido, del mismo tamaño que las alcaparras. Tan es así que puestas en vinagre hacen una falsificación de alcaparra, que para los amantes del vitel toné puede ser una solución muy económica. Bueno, y vamos a volver entonces a lo que yo había prometido la vez pasada, de que es importante pensar en la temperatura que necesita la semilla, que es la temperatura del suelo. Y en este caso, recordar prácticas lamentablemente perdidas, un poco laboriosas, es decir, un poco hay que trabajar más de lo que uno quisiera, pero creo que vale la pena, por lo menos vale la pena, como siempre decimos, vale la pena probarla, vale la pena tener experiencia propia. Y se trata de lo que se llama cama caliente. La cama caliente era, digamos, la práctica fundamental del almácigo de batata, más o menos hasta los años 70 que yo llego a San Pedro. Es decir, el almácigo de batata se hacía sobre cama caliente. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, realmente un trabajo muy, muy penoso de hacer una verdadera trinchera, casi de 1 metro de profundidad, donde en el fondo se acumulaban sobre todo pasto fresco con bosta, ya sea de vaca o de caballo, luego otra capa de pasto fresco y luego tierra. Y sobre esa tierra, de más o menos unos 20 centímetros de tierra, se iban colocando las raíces, que luego se cubrían con más o menos 5 centímetros de tierra. El secreto de esta cama caliente es que con la bosta y con el pasto fresco, que puede haber también parte de, si la bosta es abundante, puede ser que directamente en vez de agregar pasto fresco se puede agregar paja. Pero lo interesante es que esta cama caliente comienza a fermentar y sube la temperatura. Bueno, este procedimiento prácticamente es olvidado por completo y abandonado con la llegada del polietileno. El polietileno, sobre todo el polietileno de bajos micrones, reemplaza totalmente la cama caliente con mucho menos trabajo, mucho menos, digamos, penuria de tener que puntear, o en este caso tal vez usar un arado, que tiene que ser un arado
digamos, de ida y vuelta para que abra una melga y poder ahí poner las batatas. Entonces, hoy en día simplemente se hace, como digo, con el arado yendo y viniendo y abriendo, se hace más o menos una trinchera que no tiene más de 20 centímetros de profundidad, se colocan las batatas, se las tapa con tierra, a veces directamente con el aporcador, y se cubren con un polietileno de 30 micrones, y el calor que recibe directamente se transforma casi en un hornito solar, de manera tal que se logra la temperatura para que las raíces de batata broten y se obtengan los plantíos. Pero volviendo a esta práctica de la cama caliente, lo que quiero traer, digamos, a lo mejor proponerles que hagan una prueba mucho menos laboriosa y que además puede evitar otro trabajo u otro, a veces, procedimiento problemático, que es el de hacer compost. ¿A qué me refiero? Es decir, normalmente nosotros, y seguramente vamos a volver sobre el tema, hablamos de compostar, es decir, ir acumulando en un tacho, en alguna construcción bien aereada, todos los residuos orgánicos de la casa, corte de cesta, la poda, por ejemplo, del invierno, en fin, todos restos vegetales y toda materia orgánica, no carne, no grasa, de manera tal de no atraer las ratas, pero sí todos los desechos de cocina. Bien, en lugar de hacer esa pila o de hacer esa acumulación en tacho o en construcciones más o menos rústicas, lo que les propondría es que hagan la prueba sin mucho trabajo, tratando realmente de hacer la prueba de manera que no les resulte una condena, hacer pequeñas zanjas de la profundidad de una pala de punta, puntear 1 metro, ir dejando la tierra que vamos sacando al puntear a un costado. Y en esa zanja del ancho de la pala y de la profundidad de la pala de punta, ir depositando los restos vegetales, los restos, insisto, de poda, orgánicos de la casa, que se van produciendo a través de un determinado tiempo, hasta que esa zanjita, pequeña zanja, insisto, del ancho de la pala por 1 metro, se complete, es decir, que la podemos llenar prácticamente hasta el nivel del suelo. Una vez que está completa, al lado hacemos la misma operación. Otra zanja de ancho de la pala, profundidad de la pala y el largo de 1 metro, y vamos colocando la tierra que sacamos sobre los residuos vegetales que acumulamos en la zanja anterior. De esta manera, lo que vamos haciendo es una verdadera lasaña, ¿sí?, de materia orgánica y de tierra. Esto, a partir, digamos, de que podamos mantenerlo en funcionamiento, digamos, 1 mes, 2 meses, lo que fuere, va a convertirse en una mini cama caliente. Es decir, todos los restos orgánicos que hemos ido acumulando en estas pequeñas zanjas van a ir fermentando y van a ir levantando temperatura. Cuando el metro se ha completado, digamos, ya unido a una cantidad de metros suficiente, podemos o dejamos de hacer ese sistema
o si queremos seguir continuando, pero ya podemos ir sembrando en esos lugares que ya están cubiertos y que ya han entrado seguramente a fermentar. Ahí podemos ir sembrando los cultivos que estamos preparando, ya sea para la primavera siguiente o simplemente los cultivos de invierno. Lo importante es que ustedes revisen si es que tienen la costumbre de hacer compost, es decir, si ustedes ya por, digamos, una práctica normal en la huerta van acumulando materia orgánica con la idea de que se haga compost, seguramente deben haber visto cómo allí en el compost un día encuentran la sorpresa de que alguna cáscara de papa que cayó brotó y tienen una planta de papa, o zapallito, el coreanito o el zapallo que ustedes hayan tirado, si lo tiraron en el compost, encontraron que tienen una planta de zapallo, puede ser de tomate, etc. Lo que quiero otra vez significar es que en esas condiciones donde hay materia orgánica, con la tierra se produce la temperatura que favorece la germinación, y esto es una manera de ir acelerando la producción de plantines para la primavera y para el verano. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Les deseo, como siempre, de que hagan la prueba, que tengan éxito en lo que hagan. Y la última vez les dije que el pronóstico era de un niño moderado. Al cabo de los meteorólogos, me parece, son como los políticos, difícilmente se pongan de acuerdo. Ahora parece que el próximo verano, primavera, verano, va a ser muy inestable, es decir, un tiempo muy variable. Así que vamos a ir preparándonos para ese clima inestable. Un abrazo, Jorge, Federico, oyentes, hasta la próxima. Bueno, seguimos adelante con Volver a la Tierra. Ahí estaba el profesor Adolfo Boy. Vamos a nombrar un mensaje que nos dejaron en la semana, Jorge, en la página de Volver a la Tierra, que es www.volveralatierra.com.ar. Martín, que nos alienta con el programa, nos dice que es muy importante esto de hacer política sin ser político, como él lo menciona, y que hay que seguir con esto de rescatando la permacultura como una alternativa, y nos dice que él se compró una chacra, que tiene planeado ir a vivir allí, y que está, bueno, compartiendo estas experiencias, que un poco le agradecemos y alentamos también a los oyentes a que nos dejen sus comentarios, sus experiencias en las páginas, en el Facebook, para poder ir conectándonos, viendo cuáles son los proyectos que cada uno está llevando adelante en esta tarea que emprendemos de volver a la tierra. Y cómo podemos ayudar también, ¿no? Cómo podemos ayudarnos entre todos. Desde ya que ellos nos ayudan a nosotros muchísimo. Claro. Justamente queríamos mencionar algo ahora, que son estos consumos de proximidad que uno ve que se hacen esfuerzos en la comunidad para que vuelvan, a veces en algunos municipios que se ocupan de que los quinteros locales puedan colocar su feria semanal. Lo he visto también en algunos lugares en Brasil recientemente, cuando estuve allá.
y bueno, también las redes de amigos que se preocupan. Entonces por estas cosas, y bueno, lo que nosotros queremos es despertar también la idea de que este tipo de consumos o de concepto de consumo tiene mucho que ver con lo que denominamos la soberanía alimentaria. Es decir, que se trata de ser cada vez menos dependientes de los alimentos que vienen de zonas lejanas o que llegan industrializados. Jorge, esto sí. En algún momento aquí hicimos referencia a una propuesta que nos compartía el compañero Andrés Dimitriu de Río Negro, que él hablaba que es que difícil que es que lo entiendan los municipios, ¿no? Los intendentes, y que entiendan la importancia de rescatar estos consumos de proximidad. Y él ponía en tiempos de crisis y de crisis del petróleo y de crisis energética en general, hablaba de economía en defensa propia, ¿no? Claro. La importancia de poder tener la economía de cercanía. Bueno, estamos en eso, economías de cercanías, economías en defensa propia. Cuando se habla de consumo o compra de proximidad, nos referimos a una forma de consumo responsable que intenta disminuir la distancia entre el punto de origen y el de consumo del producto. Pero también estamos haciendo referencia a compras que aprovechan la estacionalidad, un tema del que hoy hablamos, y la calidad de los productos, en el sentido de facilitar el consumo de un producto fresco, un producto de temporada y un producto con las propiedades nutritivas y organolépticas óptimas. Yo creo que esto está claro. Lo que pasa que, bueno, muchas veces nosotros criticamos la política, y en este caso hubo un oyente que dice que nos agradece que hagamos política de la manera en que no se hace política. Bueno, lo que justamente en estas épocas de elecciones uno ve como va desapareciendo totalmente el pensamiento político y las ideologías, y bueno, y también la vergüenza. De manera que siempre recomendamos recuperar la política en un campo que no es estrictamente el de la política, pero que lo podemos hacer nosotros. El campo de la agricultura, el campo del consumo, el campo de la vida, de la existencia, de la convivencialidad, también es un campo de la cultura política. Bueno, volvamos al consumo. Ese tipo de consumo es una necesidad cada vez más fuerte, una necesidad que entronca con temas sociales y ambientales y que nos aproxima al concepto de la soberanía alimentaria, repito, es decir, que nos hace menos dependientes de alimentos que vienen de lejanías, o que vienen del exterior, como en varios países de América Latina, ¿no? Donde buena parte de lo que se consume se importa. Bueno, en estos días justamente se está hablando de importar trigo, parece que hubo una operatoria para evitar el escándalo. Bueno, pero es probable que tengamos que volver sobre ese tema. Sin embargo, no debemos olvidar, este es el tema. No deberíamos olvidar nunca que la soberanía alimentaria parte por casa, o sea, parte por el municipio, por la región, por la zona, ¿no? Yo alguna vez he estado hablando con diferentes intendentes, recuerdo en la Patagonia que se me dio, el intendente estaba maravillado porque había encontrado un tipo de creo que era de frutilla, que era muy reclamada en California, y se daba muy bien en esa zona de la comarca andina, ¿no? Entonces yo lo escuché largo rato, ¿no?, sobre esto. Después le pregunté si sabía cuántos tambos quedaban en la internet. No sabía, no tenía la menor idea. Tampoco sabía cuánta leche se consumía. Bueno, fue un poco el destino, ¿no? Destinaron la siembra del norte de la Patagonia para el frutal, para la exportación. Claro, bueno, esto es claro, y siempre esta cosa de la mina de oro, ¿no? Es decir, poder hacer plata rápido, ¿no? Ahora, pensar, como vos decías, que el consumo de proximidad tiene que ver con la soberanía alimentaria, que el desarrollo local, un término que siempre hemos utilizado como Grupo de Reflexión Rural, tiene que ver con la soberanía alimentaria, es un tema que vamos a seguir machacando, porque capaz que todavía no logra penetrar este concepto, pero sobre todo para nosotros tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque hablamos de un alimento cultura, como decíamos antes. Claro, que hablamos de un alimento, hablamos de una ingesta de algo que es un alimento, que es rico, por eso dijimos que tiene las condiciones óptimas, que es fresco.
¿no? Y que tiene las condiciones óptimas en nuestro clima, en nuestro además, suelo y en nuestra proximidad. Que se adapta a la estación. A nuestros vecinos, a nuestra cocina, a nuestra y que se lo compramos a alguien al que le vemos la cara, ¿no? Al que le podemos preguntar cómo lo hizo. Bueno, todo esto es absolutamente importante, decisivo. Yo creo que hay mucha gente ya en otros países, quizá con experiencias peores que la nuestra, que están aprendiendo a valorar estas pequeñas aproximaciones a lo que llamamos la soberanía alimentaria. Otros no tanto, se ha abusado mucho del término realmente. Yo estuve hablando hoy de los levantamientos y rebeliones festivas en el cercano pueblo de Brasil, que está viviendo una experiencia quizá que los argentinos ya atravesamos, pero para ellos es bastante nueva, esta de ganar las calles de manera masiva. Yo lo veo como muy importante, pero también veo como muy fuerte la ausencia del movimiento campesino. Es casi un escándalo la ausencia del movimiento de los sin tierras. En este momento en las luchas de Brasil no está presente, y esto significa el extravío ideológico de algunos dirigentes que condujeron el MST hacia los caminos de la modernidad y del progreso. Tratemos de evitar que eso nos pase, sigamos pensando y haciéndonos fuerte en lo pequeño, sigamos teniendo vergüenza, sigamos teniendo principios, ¿no? Y sigamos pensando cómo parimos a nuestros hijos y cómo nos alimentamos cada día. ¿Cuánto nos queda para terminar? 2 minutos. 2 minutos, ¿no hay más mensajes? Bueno, tenemos también mensajes de Marina Paula Martín, José Lo de Mocoretá, compañeros que siempre nos acompañan a través de la página y que siempre nos están escuchando. A ellos los saludamos, les agradecemos los mensajes de buena energía que nos envían. Hoy colgué una película sobre los luditas en Volver a subtítulos para poner subtítulos, pero realmente me impresionó mucho la defensa del avance, la defensa de su cultura, que de hacen. La artesanía, ¿no? Incluso cuando los cuelgan a 3 de estos trabajadores, de estos en realidad eran artesanos, ¿no? Los cuelgan por el cuello, y las palabras que dicen antes de morir, ¿no? Acerca de cómo van a perdurar los pensamientos de ellos, las ideas que los han conducido a ese momento terrible de la muerte, a sacrificarse por su comunidad, ¿no? Muy interesante, lo recomendamos. volveralatierra.com.ar, y el Facebook de Volver a la Tierra. Entonces también como uno de los puntos referenciales de este programa de radio que intenta llegar a los neorurales, a los urbanos y a todos los que tienen ganas de arraigar en este bendito país, donde la principal riqueza que tenemos es la tierra y que solemos olvidarlo. Bueno, Jorge, hasta el próximo lunes entonces.